tardes a todos. Para PwC Interaméricas es un honor tenerlos en el webcast Recapitulación de la normativa tributaria, principales reformas y nuevas leyes. Hoy nos acompañan Javier Aragón, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas. Actualmente es el gerente del área de impuestos y legal de PwC El Salvador. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a inversionistas nacionales y extranjeros. También nos acompaña Josué Campos, quien es licenciado en Contaduría Pública, auditor y se desempeña como consultor del área de impuestos y legal de PwC El Salvador. Posee más de 10 años en el ejercicio profesional de la contaduría y un cumplimiento tributario. César Dubón es licenciado en Contaduría Pública, autorizado para ejercer la contabilidad de auditoría. Actualmente es consultor de impuestos y legal en PwC El Salvador. Además de esto, cuenta con más de 7 años de experiencia ejerciendo profesionalmente en el área de contabilidad, impuestos y aspectos mercantiles. Los invito a que hagan sus preguntas a lo largo del webcast a través del chat. Y bueno, sin más, podemos empezar este webcast con nuestro increíble plantel. Muchas gracias, Nayua, y buenas tardes a todos. Gracias por hacer un espacio en sus agendas para repasar con nosotros algunos de los cambios normativos ocurridos durante el año 2024 que nosotros consideramos que pueden ser de gran relevancia en distintas industrias. Este webcast tiene como objetivo principal plantear de manera bastante puntual y práctica los elementos que tenemos que tener en consideración para nuestras operaciones. La idea es que ustedes se puedan llevar o identificar puntos de atención y que cuando esto se presente en el día a día en sus empleos, puedan levantar la mano y de pronto decir, miren, yo he escuchado que esta normativa ha afectado esta manera en la que nosotros trabajamos. Obviamente, por razones de tiempo, no podemos extendernos a profundidad en cada uno de los temas, pero siempre pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales nosotros vamos a tratar de atender todas durante esta sesión, específicamente al final de la misma, y si no los podemos atender durante la sesión, vamos a tratar de contactarlos para tener una conversación sobre ello y responderles su pregunta. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Para el desarrollo de estos temas, hemos decidido abordarlos desde 3 grandes grupos, teniendo en cuenta la incidencia en aspectos fiscales, en las inversiones y en aspectos legales. No solo vamos a abordar reformas o nuevas leyes, sino que también vamos a abordar cambios en el ecosistema en el que nosotros llevamos a cabo nuestras labores diarias. En este sentido, vamos a repasar temas en materia tributaria y la incidencia que pueden tener en específico en la declaración anual del impuesto sobre la renta y especialmente en la reforma a la ley de impuestos sobre la renta, que es como el highlight más grande para el año 2024, creería yo. Y también vamos a tratar de plantearnos una visión más amplia de lo que esta reforma puede significar para grupos empresariales. También tocaremos temas prácticos relativos a las regulaciones en prevención de lavado de dinero y otros activos, facturación electrónica que cada mes que pasa tiene mayor relevancia en el país. También así como reformas que inciden en la documentación fiscal de las transacciones realizadas por compañías que se benefician por la ley de zonas francas. También hablaremos sobre las posibles implicaciones que tiene haberse acogido a la ley de amnistía fiscal que estuvo vigente durante el año 2024 y así también hablaremos un poco de las incidencias legales en materia de cumplimiento relativo a la ley de ciberseguridad y seguridad de la información. Como pueden ver, son temas diversos que tocan diversas áreas de diversas industrias y para ir entrando un poco más en materia, los voy a dejar con mi colega Josué Campos, que tendrá ya el desarrollo del primer punto. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar conversando acerca de
un cambio bastante importante en cuanto a cumplimientos tributarios. Como ustedes bien sabrán, en febrero del 2024 hubo una actualización a los anexos para presentar la información en las declaraciones de IVA y en las declaraciones de pago cuenta. Como ustedes bien recordarán, en esa fecha se emitieron nuevos lineamientos que tuvieron a bien para recolectar nueva información. En este caso, adelante con la presentación, por favor. Adelante. En los cambios se fundamentaron principalmente en tres grandes áreas. Anexo de compras a contribuyentes, que como ustedes saben es el anexo número 3 de la declaración de IVA. Cambios sustanciales también en el anexo de compras a sujetos excluidos y cambios en el anexo de retención de renta en el F14. Lo que se implementó en común en estos cambios fue que se empezó a adoptar que se tenía que informar el tipo de operación. ¿Y a qué nos referimos con el tipo de operación? Para cada erogación, en cuanto a las compras, compras a contribuyentes o compras a sujetos excluidos, se debía indicar si este tipo de operación corresponde a un costo o a un gasto. También, pues, la clasificación nueva se debe de indicar la clasificación de la operación, si este es también grabada, si es una renta no grabada o si está relacionada a una renta que es excluida o que no constituye renta. Asimismo, para estas erogaciones se tiene que indicar a qué sector de mi actividad económica pertenece como contribuyente, es decir, adicional a indicar si la operación de compra está relacionada a un costo, está relacionada a un gasto, o si estaba relacionado a una renta grabada o no grabada, yo debo de indicar si pertenece a actividades industriales, de comercio o de servicio. Adicionalmente, nosotros en los nuevos formularios, en los nuevos anexos, debemos de indicar si esto también corresponde a un gasto de administración, a un gasto financiero o a un gasto de venta. ¿Qué sucede con estos cambios? Pues también recordemos que al ser la contabilidad basada en normas internacionales de información financiera, ya sea en su versión completa o en su versión para pymes, desde la perspectiva fiscal es válido que nosotros presentemos o revelemos la información, especialmente los gastos, con base a su naturaleza y no necesariamente en su función. Es decir, en el sistema contable yo puedo adoptar la política que mis gastos los voy a reconocer en atención a su naturaleza. No obstante lo anterior, a pesar de que para efectos financieros esto es permitido, para facilitar la clasificación, pues es necesario que para efectos tributarios tenemos que llevar registros que nos permitan readecuar o reexpresar estos gastos a modo de que podamos conocer qué tipo de gasto es y agruparlos por su función, es decir, gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros. ¿Por qué? Porque los actuales anexos no me permiten una clasificación por su naturaleza. Y en este sentido es donde también podemos ver que hay un poco de discrepancia entre lo financiero y lo fiscal. Como recomendación, pues se deben de llevar los controles internos necesarios en los casos en que la compañía en la que elaboramos lleve una presentación de los gastos con base a su naturaleza que nos permita hacer la reclasificación a su función. Y por acá también hay unos aspectos importantes que deberían de ser considerados, como por ejemplo, ya a nivel de control interno, también hacer referencia a los números de los documentos tributarios electrónicos o a los números de documentos tradicionales a efectos de que como contribuyentes podamos tener una trazabilidad de la información que estamos reflejando en nuestras declaraciones del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, yo creo que ya todos los presentes nos hemos familiarizado con el nuevo formulario, es decir, si se recuerdan en las primeras semanas de enero ya hubo una actualización a la declaración en línea, en donde ya es revelado los costos y gastos que hemos reportado desde febrero a diciembre. Y únicamente debemos de incluir los gastos que corresponden al mes de enero, ya que, pues, como recordarán, para el periodo de enero todavía no se habían implementado estos nuevos cambios en los anexos.
Si bien es cierto, pues si estos cambios son tal vez novedosos en El Salvador, sin embargo ya es una práctica que ya tal vez tendrá algún par de años en países como México, Guatemala y Colombia. Por ejemplo, ya en algunos de estos países ya se hablaba mucho de la declaración sugerida, que ya no incluía solo los ingresos como nosotros actualmente lo conocemos en el caso de las personas naturales, sino que también ya una sugerencia en cuanto a todas las erogaciones, a todos los gastos que pasan por los libros de IVA. Y pues, ¿por qué son estos cambios? Pues las administraciones tributarias han visto que esto es una estrategia de fiscalización y control para reducir también las prácticas de elusión y de evasión fiscal. Asimismo, pues, de cara a tener ya la información en tiempo real, la administración tributaria se hace una expectativa del impuesto a que podría pagar el contribuyente, por lo que llamamos también la atención a que debe ser muy importante que tengamos un control sobre aquellas otras deducciones que también son admitidas para el impuesto sobre la renta, como en el caso de la depreciación, que pues conocemos que no va a pasar por el libro de IVA, sino que para eso están los controles especiales y registros especiales a que nos llama el Código Tributario y su respectivo reglamento. En ese sentido, pues debemos de tener en mente estos cambios que seguramente ya en la práctica ustedes bien lo conocen, pero más allá de cómo se declara, implementar controles que nos permita tener una justificación ante eventuales procesos de fiscalización cuando yo voy a hacer una modificación a los costos y gastos que han sido sugeridos desde la declaración tributaria en línea. Javier continuará con otro cambio muy importante que ha tenido lugar en 2024. Gracias, Josué. Muy claros todos los conceptos. Sin duda es una buena práctica conocer también qué ha sucedido en otros países como México, Guatemala y Colombia, dado que ellos también ya han implementado este tema de la facturación electrónica que incide en la declaración del impuesto sobre la renta hace mucho. Entonces, estos cambios, ya a pesar de ser novedosos para El Salvador, ya tenemos experiencias en otros países también. Ahora les voy a hablar de la amnistía fiscal que ocurrió en 2024. Como ustedes saben, esta amnistía fue sumamente amplia, ya que abarcaba multas e intereses relacionados con impuestos internos y aduaneros, e inclusive multas de tránsito que estuvieran pendientes de pago al 31 de julio de 2024. Hoy la idea no es platicar sobre los beneficios de la amnistía, porque el plazo para obtener esos beneficios de exención de multas e intereses ya culminó. Hoy quiero tal vez plantear algo distinto que se desprende de esta amnistía, y es que cuál es el efecto que tiene haberse acogido a la amnistía fiscal en otros periodos fiscales. Y tal vez si lo planteo con un ejemplo, se entiende mejor lo que trato de decir. Supongamos que una compañía se encuentra en el curso de un proceso, ya sea en instancia administrativa, es decir, ante la DGI o el TAIA, o bien ante los juzgados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El proceso, vamos a poner el ejemplo de que se basa en una objeción de gastos que la compañía los había considerado deducibles, según la compañía, cumplir con todos los requisitos de deducibilidad establecidos en la ley, pero la DGI ha considerado que los mismos no son deducibles. Y esta es, digamos, la fiscalización del año correspondiente de 2022. Ahora, previo a la entrada en vigencia de la amnistía 2024, la compañía consideraba que tenía todos los elementos legales y técnicos debidamente soportados para decir que en efecto los gastos son deducibles para el periodo 2022 y que cumple con todos los requisitos que establece tanto el Código Tributario y la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tan es así que se incluye este tratamiento tributario de estos gastos en las políticas de la compañía y han sido considerados también como deducibles para los periodos fiscales 2023 y 2024. Sin embargo, con la entrada en vigencia de esta amnistía, la administración tomó a bien optar por los beneficios de la misma y hacer los ajustes correspondientes, pagar el impuesto debido, lo cual implicaba hacer un desistimiento, ya sea total o parcial,
de las apelaciones o los casos en las instancias administrativas y judiciales correspondientes. Entonces, legalmente hablando, vamos a plantear esto. Acogerse a la amnistía fiscal en un periodo fiscal implica que estamos aceptando el criterio de la administración tributaria para los otros periodos subsiguientes. Para este caso, vamos a decir, podrían los auditores de la administración tributaria y los magistrados del TAIA y también los magistrados del sistema judicial y los jueces del sistema judicial basarse en el desistimiento específico del año 2022 para concluir que en efecto se han cometido irregularidades o ilícitos por la compañía que se acogió a la amnistía en otros periodos fiscales. Podría considerarse esto como la admisión de una culpa, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, para analizar esta situación, las compañías tienen que tener, para mi manera de ver las cosas, dos perspectivas. Una es la legal y la segunda también tenemos que tener una consideración desde la perspectiva práctica. ¿Qué pasa en el día a día? Y les explico un poco por dónde va la cosa. Desde la perspectiva legal, claramente podemos nosotros decir que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los periodos fiscales son independientes, es decir, que lo ocurrido en el periodo 2022 no debería de afectar a los periodos 2023 y 2024 y ni tampoco al 2021, ¿verdad? Eso como manera de delimitar que los periodos fiscales son independientes y que los elementos que se tienen que tener en consideración son los ocurridos en este periodo únicamente. Por otra parte, también los auditores van a tener la obligación de auditar la información que se les presenta correspondiente a los periodos. Supongamos que vienen fiscalizaciones para los periodos subsiguientes, como suele suceder en casos como cuando se identifica un tema en una compañía. Entonces, los auditores en ese caso, ellos se deben basar única y exclusivamente en los elementos que les presenta la compañía para el desarrollo de la auditoría. Y también los jueces y magistrados para el desarrollo del juicio. Es decir, se pueden basar únicamente en los expedientes y en la documentación que se les presenta. Por tanto, desde una definitiva meramente legal, haberse acogido a la amnistía fiscal no implica de ninguna manera, o no debería de implicar de ninguna manera, una aceptación tácita de culpa para los años siguientes y anteriores. No obstante lo anterior, en la práctica, lo que sí podría ocurrir es que los auditores del Ministerio de Hacienda, en conocimiento de la situación, determinen que efectivamente van a realizar la misma auditoría en distintos periodos fiscales, obviamente buscando la recaudación de los impuestos sobre el mismo punto. Entonces, si bien desde una perspectiva legal no debería de tener una incidencia en los periodos siguientes, lo cierto es que podría de manera práctica abrir una ventana a la administración tributaria de que existen estos problemas en otros periodos fiscales, que los vayan a revisar y vamos a tener así una seguidilla de fiscalizaciones sobre los mismos temas. Con esto no estoy diciendo que la amnistía fiscal sea mala, con esto no estoy diciendo de que no existan mecanismos de defensa, ni tampoco estoy diciendo que hace mal la administración tributaria en obrar de esa manera. Únicamente queremos traer al ruedo o que se tenga muy presente que al momento de tomar la decisión de acogerse a una amnistía, debemos identificar plenamente por qué nos vamos a acoger, si esta situación afecta a otros periodos fiscales que estén abiertos a fiscalización, o bien si únicamente nos vamos a acoger para temas muy específicos en lo que la administración de la compañía determine que tal vez la sustancia de la defensa no es muy robusta o digamos que no esté amparada totalmente en derechos, sino que únicamente en hechos. Entonces, ante esa situación, lo que se recomienda es hacer un análisis legal, también tener a consideración cuáles son las políticas de la compañía en relación al riesgo y cuánto tiempo podemos tener estas contingencias en nuestros estados financieros, si es que ahí están registradas, para tomar una decisión en debida forma en cuanto a esto. Me quedo con este tema.
Si es un tema que ha sido de aplicación para diversos periodos fiscales, debemos hacer un análisis detenido de las posibilidades de éxito que tenemos de ganarlo y de lo que implicaría si estamos dispuestos a asumir las posibles implicaciones que vengan luego de cogerse la amnistía. Así que eso es con respecto a la amnistía fiscal del año 2024 y las posibles incidencias en periodos posteriores. Sin más, los dejo con mi colega César, que trae un tema relacionado con esto. Gracias, Javier. Por mi parte, les hablaré acerca de las tasas de interés cobradas a los impuestos en mora por los contribuyentes. Pues la emisión de las tasas de interés por parte del Ministerio de Hacienda tiene virtud de ley por un decreto que ya fue emitido ya hace varios años, en noviembre de 1993 para ser específico. En este decreto se establece que el Ministerio de Hacienda en los meses de enero y julio de cada año deberá publicar por lo menos en 2 periódicos de circulación nacional las tasas de interés moratorias que estarán vigentes los siguientes 6 meses. Esta tasa es el equivalente a la tasa promedio de interés activa sobre créditos aplicadas por el sistema financiero, que es la que publica para tal efecto el Banco Central de Reserva. Y además, este decreto establece que después de 60 días del vencimiento de la obligación sustantiva, se adicionarán 4 puntos porcentuales adicionales a la tasa emitida. Para refrescar un poco nuestra memoria, seguramente los que llevaron matemáticas financieras en la universidad lo entenderán súper fácil. Una tasa de interés activa es la que se les paga a las entidades financieras cuando estas nos otorgan un préstamo. Es decir, es la tasa de interés con la cual los bancos calculan los intereses de las cuotas que nosotros les pagamos. Actualmente, la tasa vigente emitida por el Ministerio de Hacienda es de 7.53%. Como les mencionaba, aplicable durante los 60 días siguientes luego de vencida la obligación sustantiva de pagar el tributo. Posterior a este plazo, se deben agregar los 4 puntos porcentuales que establece el decreto y la tasa pasa de esta manera al 11.53% anual. Cabe mencionar que estas tasas, debido a que ya pasaron los 6 meses, están próximas a actualizarse en los primeros días de febrero, así que hay que estar pendientes de los diarios de mayor circulación y asimismo de la página oficial del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, es prudente mencionar que estas tasas de interés aplican incluso a los contribuyentes que tengan actualmente procesos administrativos abiertos ante el TAIA, el DGI o los juzgados de lo contencioso administrativo. Es decir, que el cálculo de los intereses por estos montos que se encuentren en disputa, según el decreto, se continuarán calculando hasta el día que se obtenga la resolución definitiva y se proceda a cancelar o pagar la deuda tributaria. Hasta acá por este tema, lo dejo con mi compañero José para que les hable del siguiente punto. Gracias. Muy claro, César. Vamos a continuar con la presentación. Adelante, por favor. Adelante, otra más. Ok, para ponerlos un poco de contexto de por qué este nuevo cambio, sé que muchos de acá se recordarán lo que pasó tal vez en agosto de 2024, en donde una conocida red social, pues un extranjero turista, como es muy común ahora en El Salvador, publicó una queja porque un comercio muy conocido, de mucho renombre y trayectoria en El Salvador, se negó a venderle productos porque esta persona extranjera no podía o no tenía más bien su pasaporte o no quería proporcionarlo. Tanto así que tuvo impacto la noticia que otra institución de gobierno respondió por el mismo mecanismo en donde le dio la sugerencia que esto era una práctica abusiva contra los consumidores y que era una práctica ilegal y pues que a él le asistía el derecho de poder poner una acción, poner una demanda ante tal
empresa privada, para que pues no se pueda estar negando la venta porque no portaba la identificación. Habiendo dicho eso, como ustedes recordarán, ante esa publicación tuvo mucho impacto, tanto así que en septiembre de 2024 la Asamblea Legislativa aprobó una nueva reforma al Código Tributario. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se reformó en ese momento? Pues se reformaron algunos artículos, entre ellos el 114, el 119G, y básicamente lo que hicieron fue los requisitos de identificación para la emisión de documentos, en este caso factura de consumidor final en su versión electrónica, DTE, o la factura a consumidor final tradicional que todos conocemos. Siendo así que la administración tributaria, habiendo pasado el debido proceso de ley, eh, incrementó los niveles y exhortó pues a los contribuyentes de que ya no eran necesarios los requisitos de identificación para poder realizar la venta de bienes o la prestación de servicios. No obstante lo anterior, también la reforma pues reiteraba que en caso de incumplimiento o en caso de que el contribuyente solicite la identificación para estos documentos, pues iba a ser sancionado con multas correspondientes que ascienden hasta 2 salarios mínimos. ¿Cuál es el único, tal vez, cambio en esta regla especial? Es que si la persona que solicita, persona natural, contribuyente de IVA, o persona jurídica lo requiere para comprobar deducción de costos y gastos, pues sí deberá de identificarse a efectos de que se le puede emitir un documento y pueda hacer evidencia o constancia para la deducción de los costos y gastos en la declaración del impuesto sobre la renta. Ahora bien, surgieron muchas dudas desde la perspectiva del compliance, y me refiero a prevención del lavado de dinero y activos, porque como recordemos, pues hay una ley que también regula la materia, en donde pone requisitos de debida diligencia e identificación del cliente, y así como también los correspondientes manuales y los correspondientes instructivos, me ponen límites tal vez un poco distintos, y como ustedes bien saben, hay dos limbos. Están las operaciones que me superan los $10,000, que sean transacciones en efectivo. Yo debo de identificar al cliente, y las transacciones, ya sean acumuladas o de forma individual, que excedan los 25,000 por otros mecanismos de pago, pues también tengo que identificar al cliente. Siendo así, ante esta incertidumbre, la Unidad de Investigación Financiera emite un comunicado y exhorta a todos los sujetos obligados, que los encontramos en el artículo 2 de la correspondiente ley, a que por favor se abstengan de identificar a los clientes, de implementar medidas exhaustivas de identificación, pues que puedan ser un poco cargosas para el cliente. No obstante, dentro de la lectura a los manuales, pues es probable que no se encuentre una prohibición expresa, lo cual pues debería ser analizado por los departamentos correspondientes de debida diligencia o de prevención de lavado de dinero de sus oficinas, a efectos de determinar si existen riesgos porque pueda incumplir mis políticas de prevención. Asimismo, como recordarán, el instructivo de la OIF exhortaba a que solo las actividades profesionales no financieras designadas son las que deberían de implementar políticas un poco más agresivas en la identificación de sus clientes, y pues con este tipo de actividades se refiere el instructivo a los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos e incluyendo las firmas de abogados y contadores. Javier a continuación pues también brindará otro cambio muy importante que ha tenido lugar en el 2024. Gracias, Josué. De hecho, ahora vamos a hablar, si podemos continuar con la presentación, por favor. Vamos a hablar de los temas relativos a la coexistencia de la factura electrónica y la factura tradicional. Adelante, por favor. Como ustedes saben, en las reformas por medio de las cuales se introdujo la facturación electrónica no es un tema nuevo, vamos a decir, pero sí reciente. Estas reformas se encuentran vigentes desde el año 2022 y, sin embargo, lo cierto es que a esta fecha menos del 5% de los contribuyentes han implementado la facturación electrónica. Esta situación ha causado de que existe una gran vastedad de contribuyentes que siguen operando con facturas de papel o tradicionales, y otros tantos, tal vez compañías un poco más grandes, que están operando con facturación electrónica. Y esta situación tiende a ser un tierra fértil para que surjan dudas de aplicación
principalmente cuando es un punto en donde intervienen, no solo vamos a hablar el equipo comercial, sino que también interviene el equipo, vamos a decir, de contabilidad, financiero, tributario que se tenga dentro de la compañía, así como también proveedores o desarrolladores internos informáticos de la solución de facturación electrónica. La administración tributaria lo que ha hecho es que ha emitido, desde la perspectiva técnica e informática, ha emitido varias normativas que pretende tal vez contemplar todas las dudas que puedan surgir desde una perspectiva operativa. Sin embargo, a veces estas dudas se plantean desde la perspectiva práctica y le pongo ahorita 2 o 3 ejemplos de consultas que nos han parecido interesantes, que nos han llegado en las últimas semanas y meses relativos a la facturación electrónica. La primera de ellas es, supongamos que acabo de implementar yo facturación electrónica y ya la tengo lista a partir de este mes. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debería llevar a cabo en caso se requiera anular un comprobante de crédito fiscal emitido de forma tradicional y ya estemos a bordo de la facturación electrónica? Bueno, suponiendo, vamos a decir, que la transacción ha ocurrido dentro de los 3 meses que establece el Código Tributario, que esa regla, digamos, que no ha cambiado, y teniendo en consideración lo que establecen los anexos de la normativa de cumplimientos de los documentos tributarios electrónicos en su versión 1.1, se deberá relacionar el tipo de documento tributario de acuerdo con un catálogo que se llama CAT 002. Así también el tipo de generación del documento tributario que se relaciona tiene que ser con el catálogo CAT 007, es decir, físico, la factura en este caso, o electrónico también. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que tenemos que estar, los procedimientos existen y están considerados en el manual para abordar esta situación, y dentro de los catálogos que se deben de implementar en los módulos de facturación electrónica se encuentran las opciones adecuadas para poder anular dentro de los 3 meses, claro está, de emitida la factura, anular un comprobante de crédito fiscal, ¿verdad? Por medio de un evento de invalidación. Así que, ¿cuál es el consejo en este caso que quiero que se lleven? Es de suma importancia que las personas que están a bordo y, digamos, liderando la implementación de facturación electrónica desde la perspectiva informática deben de seguir muy, muy, muy de cerca los manuales que ha puesto y las normativas que ha puesto a disposición del Ministerio de Hacienda para estos efectos. Ahora, en un caso similar, puede darse también en donde se emitió una factura tradicional y se busca documentar la devolución de algunos bienes, siempre considerando que está dentro de los 3 meses que establece el Código Tributario. En este caso, es fácil pensar en base a la experiencia anterior que nos tenemos que remitir a buscar la solución en los catálogos que menciona la normativa. Pues en este caso, realmente, al ser una factura, podemos aplicar lo establecido en el Código Tributario, y es decir, conseguir todos los juegos originales de la factura, proceder a anularla y luego de esto emitir una nueva factura electrónica, en este caso, porque ya somos emisores de facturación electrónica, con el efecto deseado en esa operación, es decir, teniendo en cuenta la devolución que estamos documentando en ese momento. Es decir, en un caso encontramos, cuando es un crédito fiscal, la solución la encontramos dentro de la normativa técnica y la solución tecnológica de facturación electrónica, y por otro lado, el de la factura, podemos encontrar la solución tal como lo hemos venido haciendo anteriormente. Ahora, también hay otro caso que ocurre bastante, y no nos vamos a cansar de mencionarlo, que es dentro de una compañía que digamos que ya está autorizada para emitir facturación electrónica, no se pueden emitir documentos en papel. Esto está prohibido por la legislación y a veces nos hemos topado con casos en donde por cualquier circunstancia, vamos a decir, no se incluyó una nota de crédito, perdón,
no se incluyó una factura de consumidor final en la solución tecnológica, y por tanto las empresas quieren emitir una factura, o bien para afectar una factura de periodos anteriores quieren emitir una nota de crédito física, ¿verdad? O para afectar facturas de exportación quieren emitir notas de crédito. Todo esto no está regulado, no ha cambiado con la facturación electrónica, y principalmente no se puede, y tenemos que tenerlo muy claro, no se puede emitir documentos electrónicos y documentos físicos, ¿verdad? Porque esto definitivamente va a sonar las alarmas en el Ministerio de Hacienda, y nos podemos ver en una situación bastante gravosa. Así que eso es lo que tenemos que tener en consideración en relación a la facturación electrónica durante el año 2024. Sin duda que para el año 2025 se espera de que los contribuyentes que implementen la facturación electrónica crezcan bastante, ¿verdad? Porque esto está dentro de los planes de la administración tributaria. Así que seguramente vamos a seguir viendo temas similares. Así que esto es por este tema. Así que adelante, César. Gracias, Javier. Adelante, porfa, con la presentación. Bueno, yo les hablaré un poco acerca de la última reforma que hubo de la Ley de Zonas Francas Industriales y de comercialización, específicamente en la venta de activos fijos. Bueno, como muchos de nosotros sabemos, esta ley otorga beneficios a los desarrollistas y usuarios de zonas francas, así como a los depósitos para perfeccionamiento activo, DPA como comúnmente se les conoce, dentro de los cuales uno de ellos es la libre internación e importación de activos fijos necesarios para su operación, como lo son máquinas, equipos, herramientas, repuestos y accesorios, entre otros. Para ello, dentro del ámbito aduanero existen ciertos regímenes de importación que regulan las diversas formas en que un bien puede ser importado. Y para efectos de los beneficiarios de esta ley, ellos deben utilizar el régimen denominado zona franca o admisión temporal de perfeccionamiento activo, que es con el cual se libera del pago de los derechos arancelarios a la importación, o DAI, como usualmente se le conoce, de los bienes que les mencioné anteriormente. Por otra parte, además de tener en consideración que por ficción de ley, tanto los usuarios de zonas francas como las entidades calificadas como DPA se consideran fuera del territorio aduanero nacional, lo cual no significa otra cosa que las mercancías que ingresan a estas zonas reciben un tratamiento aduanero y tributario especial a comparación de lo aplicable en el resto del país. Por ende, si una de estas entidades, por o razón, necesita vender una de estas maquinarias a un contribuyente salvadoreño, primero lo que debe de hacer es nacionalizar estos bienes, presentando una nueva declaración de mercancía bajo otro régimen aduanero denominado importación definitiva, con lo cual, en términos normales, correspondería pagar el DAI correspondiente por este bien, por estos bienes. Sin embargo, la ley de zonas francas otorga un beneficio adicional, el cual consiste en que los beneficiarios de esta ley que tengan maquinaria o equipo con posesión mayor a 5 años pueden transferirlos a terceros sin el pago del gravamen correspondiente. Para estos efectos deberán inicialmente presentar la declaración de mercancía con el régimen de importación definitiva, como les mencionaba, y por otra parte deberán anexar la declaración de mercancías que se presentó cuando tuvo lugar la importación de esa maquinaria o equipo. Anteriormente, si por alguna razón el beneficiario extraviaba la declaración de mercancías o no contaba ni siquiera con el número simplemente si no contaba con la declaración de mercancía, ya solo por este hecho
ya los usuarios los beneficiarios de la ley tenían que pagar el DAI por esa nacionalización de ese equipo. Pero a raíz de la reforma que hubo en agosto del 2024, se otorgaron más opciones de cómo proceder ante estos casos. Por ejemplo, si el beneficiario cuenta con el número de declaración de mercancía, perfectamente puede solicitar a la Dirección General de Aduanas una certificación de este documento y ya con este se podrá cumplir este requisito y proceder con la venta libre de gravamen. Y por otra parte, en un caso extremo, que no se cuente ni con la declaración, mucho menos con su número de presentación, pues los beneficiarios podrán contratar a un auditor para que certifique, los registros contables que tuvieron lugar al momento de la importación. Este auditor puede ser diferente al auditor externo nombrado por la compañía, y esta asignación hace relación al literal I del artículo 17 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, la cual establece que el auditor tiene la atribución de certificar y razonar toda clase de asientos contables. Seguidamente, mi compañero Josué les continuará hablando acerca de otro punto importante del 2024. Muchas gracias, César. Adelante con la presentación. Adelante nuevamente. Ok, como ustedes recordarán también, pues en marzo de 2024 hubo un cambio muy importante en la legislación en cuanto a impuestos sobre la renta. Y pues hubieron cambios en las reglas de territorialidad que nosotros ya conocíamos. Tal vez vamos a repasar un poquito las diversas fuentes de renta que ustedes podrán estar observando ahorita en su pantalla, y como ya ustedes bien conocen, pues las fuentes de la renta son las deudas condonadas, pasivos no documentados, provisiones de pasivo en exceso, del trabajo, del capital o de la actividad empresarial. Todo esto, a la luz de la ley del impuesto sobre la renta, se debe entender que forma parte de los ingresos. Ahora bien, ¿qué cambió en marzo de 2024? Específicamente hubo un cambio en el artículo 3, 14A, 16 y 27, que como ya ustedes sabrán, estaban relacionados a aquellos conceptos o productos que han sido excluidos del concepto renta. Por ejemplo, el artículo 16, no reformado, nos decía que se reputaban rentas obtenidas en El Salvador las provenientes de bienes situados en el país, así como de aquellas actividades que se efectuaran o de capitales invertidos en El Salvador. Esto constituía renta gravada para el prestador de servicios, siempre y cuando se haya cumplido con los supuestos anteriores. Ahora bien, ¿qué fue lo que cambió? Pues primero, que se excluyen del concepto de renta todos aquellos valores recibidos bajo cualquier concepto que se hayan obtenido en el exterior y que sean productos de movimientos de capital, de remuneraciones o emolumentos o cualquier otra forma, que sean generados o no por la inversión del capital, ya sea nacional o extranjero, por cualquier persona natural o persona jurídica, ya sea domiciliada o no, y de cualquier fuente en el exterior, es decir, de cualquier fuente que se considere renta en otro país. Con este cambio, pues también se suprime la condición de que el riesgo asumido debe de encontrarse ubicado o localizado en el territorio salvadoreño. Antes de la reforma, pues comprendemos que esto era un requisito básico para determinar si la renta obtenida en el exterior se podría considerar de fuente salvadoreña. Ahora no es necesario que el riesgo asumido se encuentre necesariamente ubicado o localizado en el territorio salvadoreño. Asimismo, como ustedes recordarán anteriormente, pues en el caso de las rentas provenientes por depósitos existían reglas especiales, y es decir, que si la renta en el exterior había tributado a una tasa, pues se debería de validar de conformidad al artículo 27, y habían ciertos como límites. Entonces, esas reglas se eliminan a efectos de determinar qué tasa es la que voy a aplicar, pues esos productos han sido como excluidos del concepto de renta. Trayéndolo a un caso práctico, muchos de ustedes estarán familiarizados con la figura de cash pool.
Pues, ¿y qué sucede cuando yo como grupo de empresas tengo una relacionada en otro país y yo pues utilizo las operaciones de cash pool? Y recordemos que en el exterior esta compañía relacionada también nos da ciertos rendimientos por mantener el efectivo como una cuenta corriente, como funcionaría en El Salvador. Pues, ¿qué sucede con esos intereses que ganan esos depósitos mantenidos en el exterior? Pues a la luz de la reforma y de las nuevas reglas de territorialidad, pues al ser una inversión, en este caso salvadoreña, y que se ha obtenido una renta de una fuente en el exterior, pues se considera como fuente que no es de fuente salvadoreña, perdón. Acá recordemos que es muy importante que tenemos que diferenciar entre, si bien es cierto, no pagaría impuestos o no se considera como renta, tenemos que tener en cuenta que también es información que debemos de revelar en la declaración, en el formulario F11 correspondiente, y de hecho pues ya existen casillas en donde yo tengo que hacer alusión a las rentas que he obtenido en el exterior y que no van a ser sujetas a tributación en El Salvador. Javier continuará con nosotros exponiéndonos otro cambio muy importante. Sí. Gracias, Josué. Adelante, por favor, con la presentación. Ahora, como ustedes se recordarán, a mediados del año pasado entró en vigencia la Ley de Creación del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador, o Ley de Energía Nuclear le vamos a llamar. Por medio de esta ley se crea el organismo para la implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador como una dependencia de la CEL, quien directamente o por medio de algunas de las compañías que CEL ya tiene, de las cuales además la CEL tenga control directo, eh, podrá o deberá más bien formular, dirigir y ejecutar los planes y políticas nacionales para la introducción de energía nuclear como una fuente de generación de energía de El Salvador. Lo anterior, o sea, todo este marco jurídico o este marco jurídico, aunque no es tan extenso, tiene el potencial de resultar en la demanda de servicios y suministros especializados y también de índole general, al ser la industria de la energía una industria que genera de por sí una alta demanda de servicios conexos. Entonces es importante que lo veamos. Todo esto implica que cualquier tema relacionado con energía nuclear también tenemos que tenerlo en consideración por lo que es o representa la energía nuclear, representa o requiere una inversión significativa, la cual puede alcanzar directa o indirectamente a varios sectores productivos, desde, vamos a decir, empresas de compañías de seguridad, servicios tecnológicos, maquinaria, insumos de laboratorio y así diversas industrias. Entonces, ¿por qué lo ponemos esto dentro del ámbito de las modificaciones o actualizaciones que tienen incidencia en las inversiones? Es porque es mi consideración de que este tema se debe de seguir muy de cerca en su desarrollo para el 2025 y en el quehacer empresarial estoy seguro que vamos a tener mucho desarrollo en este tema, por lo menos eso es lo que se espera, siempre y cuando sea para beneficio del país. Así que eso con este tema, seguimos adelante con César. Gracias, Javier. Bueno, yo les hablaré un poco acerca de una ley que fue emitida en septiembre del 2024, cuyo objeto es promover las inversiones y actividades económicas enfocadas en desarrollo inmobiliario de altura. Para efectos de esta ley es importante comprender a qué se refiere con desarrollo inmobiliario de altura. Pues básicamente se refiere a aquellas construcciones o edificaciones que cuenten con 35 pisos o más. Es importante considerar que el cómputo de estos pisos se deberá comenzar a considerar a partir del nivel de la calle. Es decir, por ejemplo, como es usual en este tipo de construcciones, si tienen uno o dos niveles subterráneos de parqueo, estos no formarán parte del cómputo para ser considerado dentro de los beneficios fiscales que esta ley otorga. Por otra parte, en cuanto a los sujetos beneficiarios, estos podrán ser personas naturales, jurídicas,
uniones de personas, y estas podrán ser domiciliadas o no, pero que sean titulares de inversiones nuevas en proyectos de construcción en altura cuando específicamente realicen las siguientes actividades. Por ejemplo, la primera compra-venta de apartamentos, ya sea total o parcial, cuando los alquilen con fines turísticos, comerciales o prestación de servicios, cuando igual los alquilen como para realización de eventos o presten servicios de hostelería, y además que presten servicios de construcción. Acá me quiero detener un poco debido a que, a pesar de que explícitamente no menciona como la ley como beneficiarios, pero acá se dividirían en dos los sujetos beneficiarios: los que realicen la inversión para la construcción del inmueble, y los que presten el servicio de construcción de igual manera, de acuerdo a uno de los literales que establece esta ley. Habiendo dicho lo anterior, los incentivos fiscales que otorga tendrán vigencia por 15 años y se comenzarán a contar a partir del año en que estas entidades comiencen a obtener ingresos. Por ejemplo, si la empresa es constituida en este año, la construcción termina por ejemplo, en el 2028, y hasta entonces comienza a operar, hasta entonces comenzaría a contar los incentivos fiscales, los cuales son exención del impuesto sobre la renta, exención del impuesto a la ganancia de capital, exención de la distribución de dividendos a sus accionistas inmediatos, y exoneración del anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta. Es importante mencionar que estas disposiciones no serán aplicables a los adquirentes de los edificios o a los arrendatarios. Por ejemplo, si una empresa alquila un local para comercializar, ofrecer sus servicios, los ingresos que ésta obtenga estarán sujetos a las reglas generales de tributación de la legislación. Y por otra parte, es preciso mencionar de que esta ley es un poco sumaria en cuanto a su aplicación práctica, ya que únicamente menciona que para ser sujeto a beneficio, además de la inversión, se debe enviar un escrito a la Dirección General de Impuestos Internos, donde especificarán su altura, su ubicación, inicio de construcción, etcétera, pero más allá de eso no lo explica, y no tampoco dejaron claro si van a emitir posteriormente un reglamento que abordará totalmente esta práctica. Bueno, en relación al tiempo, acá queda mi participación con este punto y lo dejo con Javier. Gracias, César. Porfa, adelante con la presentación. Vamos ya a terminar básicamente con este webcast. En honor al tiempo, vamos a repasar rápidamente el tema que les traíamos de incidencia legal, el cual se refiere a ciberseguridad. Esta ley de ciberseguridad y seguridad de la información es una ley que tiene por objetivo principal establecer los principios y el marco legal, la institucionalidad, los lineamientos, así como las políticas que permitan estructurar, regular, auditar y fiscalizar medidas de ciberseguridad y seguridad de la información en poder de instituciones públicas. En este sentido, por medio del artículo 7 de esta ley, se crea la Agencia de Ciberseguridad del Estado, o ACE, como se abrevia en la ley. Esta agencia tiene entre sus atribuciones elaborar la política de ciberseguridad y seguridad de la información del país, emitir normativas, protocolos, criterios técnicos y demás en materia de ciberseguridad, así como crear e implementar programas de acción necesarios para responder ante las amenazas en ciberseguridad en esta materia, y también sancionar conforme a las sanciones que se establecen en esta ley. Sin duda que esta legislación digamos que tiene todo que ver con la propuesta del gobierno hacia la digitalización del Estado y todos sus servicios, ¿verdad? Así que enhorabuena por eso, porque al final del día protegen nuestros datos como ciudadanos. Pero también quería traer a consideración que
que debido a cómo se ha redactado la ley, quedan, digamos, algunas brechas que hay que analizar en relación a la aplicabilidad de esta ley a, a otros entes que no necesariamente sean entidades públicas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque en el artículo 4 de la ley, en el literal D, se define como infraestructuras críticas los sistemas informáticos, equipos, redes o infraestructuras y servicios tecnológicos que soportan o asisten en la prestación de servicios esenciales para la población o la ciudadanía más bien, y que podrían ocasionar un fallo en esto. Eso se entiende como infraestructuras críticas. Ahora, también se define qué son los servicios esenciales y dice que son todos aquellos servicios que sean necesarios para la seguridad nacional, la defensa de la soberanía, la economía del país, relaciones exteriores, mantenimiento del orden público, salud, bienestar de la ciudadanía y realización de actividades sociales cruciales. Como vemos, es bastante amplio y abarca muchísimos aspectos de la sociedad. Y como pueden ir pensando, pues hay varios servicios que no son necesariamente prestados por el Estado, sino que también son prestados por empresas privadas, ¿verdad? Y por tanto podría existir algún criterio que indique que todas estas regulaciones y principios que se establecen en esta ley podrían alcanzar a estas compañías. ¿Y cuáles compañías pueden resultar alcanzadas por el concepto de servicios esenciales? Pues tenemos que pueden ser las del sector de telecomunicaciones, llámese telefonía celular o servicios de internet, el sector de energía eléctrica, el sector de salud también por medio de los hospitales privados, inclusive doctores, no lo sé, el sector financiero y también pueden haber muchos otros. Entonces, para nosotros, al no existir una interpretación o un criterio específico en relación a estos temas, lo que se recomienda es hacer un análisis extenso desde la perspectiva legal y también técnica para determinar si podría existir alguna implicación para nuestras empresas. Así que yo creo que este es otro tema que tomará bastante realce en lo que queda del 2025, por cuándo fue publicada, por los motivos por lo que fue puesta en vigor esta ley. Así que podríamos esperar más en este sentido. Habiendo dicho todo lo anterior, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. En honor al tiempo, vamos a tratar de atender las preguntas. Ahora tenemos Daisy Acosta, pregunta, buenas tardes. En el caso de la declaración de impuestos sobre la renta, ya que sugiere los montos de costos y gastos en función de lo declarado en IVA y pago a cuenta mensuales, tengo dos preguntas. La primera es, ¿se verifican en la declaración que se pueden modificar los montos sugeridos? ¿Existe riesgo de revisión o fiscalización si estos se modifican? Es decir, la única forma de modificar es a través de la modificación de las declaraciones mensuales. Y complementa con otra pregunta. ¿Qué hay con respecto a los gastos que no se soportan con documentos, como por ejemplo las depreciaciones, amortizaciones, cuentas incobrables y otras erogaciones de ese tipo? Josué, por favor, nos ayudas con el desarrollo de esta pregunta. Con mucho gusto. Vamos a tratar de responder las dos interrogantes. En la primera, en efecto, al ser un primer año, y si recordamos que también la administración tributaria en sus múltiples ponencias también, pues por este año se prevé que siempre se puede modificar los costos y gastos, los que ya están sugeridos. Si han tenido la oportunidad de ingresar a la página, podrán ver que este es un campo que todavía se encuentra editable. Ahora bien, como mensaje de alerta, primero lo que se genera es que no está incluida la información de enero. Eso es un punto, por lo cual pues se puede modificar todavía los costos y gastos. Como punto importante también, en el caso, y voy a complementar con la segunda pregunta, ¿qué pasa con aquellas erogaciones deducibles como es el caso de la depreciación? Como exponíamos al inicio, acá se vuelven muy importantes los controles tributarios y entre ellos, en el caso de la depreciación, recordemos que existe ya un registro especial de la depreciación, del control del activo fijo, que debe cumplir con ciertos requisitos del Código Tributario y su reglamento.
a efecto de demostrar la deducibilidad de la depreciación. Ahora bien, al ser un primer año, no tenemos tal vez un antecedente en cuanto a fiscalización por haber editado las casillas sugeridas de costos y gastos. No obstante, recordemos que la administración tributaria también en uso de sus facultades, pues es algo que podría observar porque se podría generar algún vector de error, por lo que en caso de que haya modificar, porque vuelvo y repito, hay erogaciones que no necesariamente pasan por los libros de IVA, se vuelve importante la documentación de soporte y todos los controles auxiliares y contables que podamos tener para demostrarle a la administración tributaria el por qué tomamos la decisión de cambiar los valores. Excelente, Josué. Sin duda el soporte documental es indispensable en todos estos casos y se va a volver así más fuerte esta tendencia de cara al futuro. Habiendo atendido esta pregunta y siendo de que hay otra que la contestaremos o buscaremos a la persona que la hace posterior a este evento, no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por su tiempo. Esperamos que hayan podido disfrutar y aprender de estos cambios normativos para tenerlos presentes en lo que queda del desarrollo del 2025 y cierre del 2024. Así que nos quedamos a sus órdenes y de nuevo muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Recuerden que van a poder ver la presentación por el canal de YouTube o la página web. Los esperamos en nuestro próximo webcast.